una tragedia en la familia, perdí los padres y terminamos viviendo en Nueva York con el tío. Yo salí de la universidad y tenía mi carro empacado para ir para Alaska. Dije, pues, ¿qué quiere? ¿Usted quiere vivir en el monte o quiere hacer plata? Y hacer plata lo hago en San Francisco, otro en Nueva York, y en ese momento no, voy a dejar todo esto y me voy a ir a buscar a vivir en el monte. El 5 de enero empezó una tempestad, hermano, de 16 días, donde venteó de 50 a 100 millas por hora, 24 horas del día por 16 días. En esa tempestad yo empiezo a tener sueños de Colombia. Programar una llamada telefónica 8 días, 15 días de anticipación. No, de Vietnam me tocó de corazón porque mi hermano mayor murió en Vietnam. No hay otro sitio en el mundo que tiene lo que tiene Colombia, salvaje. El paraíso está aquí, chica. Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy, un lunes festivo, estamos en la casa de Miguel Echavarría. Miguel, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. También agradecerle a Vicky y a Manu que están por acá. Nuestro público del día de hoy. Nos consiguieron este tremendo invitado. Muchas gracias, Miguel. Cuando hablamos con Manu y con Vicky un poquito de tu historia, de por qué nos parecería muy interesante tenerte acá, pues has sido un hombre que ha viajado el mundo, que ha tenido muchas experiencias, que decidiste volver a Colombia, pero todo parte también desde tu familia, ¿cierto? Desde la composición de tu familia, incluso conociendo a tus hijos y estando acá en tu casa, uno como que siente esa vibra que hay acá, que son unas personas que han tenido la posibilidad de viajar mucho, de experimentar muchas culturas, y yo quisiera como preguntarte de pronto qué se sembró en ti desde muy pequeño que te llevó como a volar tanto por ahí. Curiosamente empieza, yo estaba muy jovencito, yo tenía 5 años y tenía problemas de salud un poco con los ojos y otros acontecimientos de salud, y mis padres preocupados en eso, yo viajé con mi madre a Nueva York y a Johns Hopkins University, donde me hicieron unos exámenes de los ojos y otros problemas que tenía en esa época. Y en ese viaje tenía un tío que vivía en Nueva York, el hermano de mi madre, y me llevaron, pues sí, hizo un recorrido, Macy's, la Estatua de la Libertad, el Empire State Building. Una de las cosas, pues, de niño que tengo ahí como anécdota también eran las primeras escaleras eléctricas. Y yo en Macy's era subiendo y bajando la escalera. Mi mamá, ya subiendo. Pero lo que más me impresionó en ese viaje, en realidad, fue que fuimos al Museo de Historia Natural. Y hay todo un sector sobre Alaska. Y eso me llamó la atención, tanto que quedé ahí viendo los osos embalsamados, las canoas de los tribus indígenas del sur de Alaska, de Clinker en Haida. Y hice un cuento de niño con mi tío sobre Alaska. Entonces yo regresé a Alaska y era el primero de mis hermanos y todos mis primos y todo eso, que éramos una familia grande y muy junta, pues con todos los primos hermanos y la abuela y mis tíos, mi papá. Y en esos días también vino el tío Alberto,
Y yo monté un cuento a todo el mundo, pues a todos mis primos, que yo había ido a Alaska con mi tío. Entonces, eso, mi hermano mayor comió cuento y toda la vaina, y pues la historia, en el sentido de que al año regresamos a los Estados Unidos, y ya fui con toda la familia, con mi hermano, con mi papá, y también hice una vuelta al Museo de Historia Natural, y yo con mi hermano, hermano, todo esto que está aquí lo trajimos mi tío y yo de la aventura en Alaska, y mi hermano pues ya tenía como 12, 11 años. Entonces ahí eso fue como una cosa, tanto que yo diciendo a mi hermano, aquí todo esto lo traímos, y mi hermano estaba todo puto, y mi mamá le dije, no seas huevón, hombre, te están tomando el pelo tu tío y tu hermano. Entonces, bueno, eso se volvió una cosita dentro mi hermano y yo. No, es que me voy para Alaska, esto es lo otro, y resultó, si estamos en ese tema, pues a los 2 años hubo una tragedia en la familia, perdí los padres y terminamos viviendo en Nueva York con el tío. Entonces parte de eso se fue dando, y dentro mi hermano y yo, no, es que me voy para Alaska y no me joda, y la historia va rodando, y nos educamos allá. Yo salí de la universidad y tenía mi carro empacado para ir para Alaska. Unos amigos que vivían que eran compañeros de bachillerato, que ya estaban viviendo en los estados, en Utah y Colorado, y uno era cazador y pescador, y entonces salí del último examen al carro y para Alaska. Miguel, pero durante ese tiempo, o sea, que te fuiste pequeño aún para Nueva York, allá estudiaste, ¿tú venías a Colombia constantemente o por muchos años perdiste como el contacto con el país? No, totalmente, perdí 20 años, ni una palabra con la familia o contacto con Colombia. Sí. Ya era gringo, gringuito, Mike Pike. Ahora, hace Y- 20 años. ¿Y cómo fue esa infancia, adolescencia, juventud en Nueva York? Pues no, como gringo, pues ahí aislado de la parte de Colombia, debajo el tío terminó siendo un tirano, pues cositas que pasan en la vida, mucho aprendizaje, muchos desafíos de parte de todo ese rodaje, y entonces terminé la educación en la universidad. Yo estudié en Fordham University en Nueva York, y salí para Alaska. Era como ¿Tu plan? Sí, era pues encajó la parte energética con un gran compañero de bachillerato que llevaba años ya viviendo en Utah. Era cazador y pescador, y eso es lo que, no, yo quiero hacer eso. Entonces vamos para Alaska a cazar osos. Miguel, ¿y te tocó la época del hipismo en Estados Unidos? ¿Ese momento del auge posguerra en Estados Unidos o fue poco después? Lo de Vietnam. Sí. No, de Vietnam me tocó de corazón porque mi hermano mayor murió en Vietnam, en Laos. Él era piloto de los F-4 Phantoms. Inclusive la última carta que recibí de él estaba en Tailandia, era la base de él. Y la última carta que recibí de él, lo recibí a Anchorage, diciéndome, hijo de puta, por fin llegaste a Alaska, me debes de regalo un piel de oso polar para mi casa. Y terminé ahí, y a él lo tumbaron cuando yo estaba ahí en Alaska en ese momento. Durante esos años en Nueva York, ¿tú tenías como contacto con comunidades latinas? O sea, ¿tú te sentías como un latino en Nueva York? No. Gringo.
100% gringo. Qué particular, porque hemos tenido como casos de muchas personas que se han ido pequeñas, pero siempre tendemos como a getificarnos, como los latinos estamos aquí, así estemos en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra, pero qué particular como en ese momento también donde había un auge latinoamericano, también creo que el tema de la salsa y tú muy agringado. 100% gringo. Hasta se cambió el nombre, pues nos cambiaron el nombre de Chavarría para el segundo nombre de mi madre, era Rosado Pike. Entonces nos pusieron el nombre de Pike. Pique. Ah, era bueno. Mike Pike. Entonces dices, voy a darle como rienda suelta a este plan de Alaska que desde muy pequeño se te había sembrado como una semillita ahí. Sí, llegué allá y quedé fascinado. Llegué, pues la desaparición de mi hermano, entonces regresé a Nueva York unos días para estar con mis hermanos, una hermana y un hermano menor, y me llamó Alaska y dije, no, yo regreso y a los 6 meses empaqué lo que tenía, 2 rifles y llegué a Anchorage era un 5 de enero. 25 grados bajo cero y alquilaron un hotelito y empecé a conocer gente y ahí me quedé pues trabajando y conociendo y los hermanos subieron mi hermano menor se estaba graduando de bachillerato, se graduó él y mi hermana y él subieron a estar allá como a los 6 meses. ¿Y tú ibas como con un plan muy claro, me voy a ir tantos años o tengo este propósito? No, ibas a ver qué se te presentaba. Sí, no, quería estar allá. Empecé con cosas, a trabajar ahí en construcción, después trabajé un poco en propiedad raíz, me estaba yendo muy, muy bien. Conocí una gente muy especial, unos que más llama eso, unos pioneros, pues campesinos, en español serían colonos, que llevaban muchos años, una familia, que me influenció mucho en el sentido de que yo estaba trabajando en propiedad raíz, me estaba yendo muy bien, estaba haciendo mucha plata, tenía muchas propiedades ya, era un pelado. Y un día al amanecer, escuchando unas canciones de Cat Stevens, llenó hacia visitarlos a ellos, que viene un pueblito a una hora de Anchorage que se llama Wasilla. Yo dije, pues, ¿qué quiere? ¿Usted quiere vivir en el monte o quiere hacer plata? Y hacer plata lo hago en San Francisco, otro en Nueva York, y en ese momento no. Voy a dejar todo esto y me voy a ir a buscar a vivir en el monte. Y las cosas se fueron desarrollando en ese sentido y le conté pues a los amigos, a Paul Mahoney, que era el pionero con una familia muy grande, quiero hacer esto. Y él me dijo, no, véngase a vivir aquí con nosotros. Entonces me mudé donde un tiempo y ahí planeado, estuve como 6 meses allá, ahí conocí la mamá de Andrés, que llegó un día con otro amigo, eso fue como... Amor a primera vista. Amor a primera vista. Y de ahí pues sí, unas aventuras con manera en vaquero, con caballos, hicimos unos viajes en distintas montañas de Alaska, en the Talkeet Mountains, en the Wrangles, aprendiendo a vivir en el monte, pues una vida de sobrevivencia, de cacería, cazamos mucho, empecé a cazar con él. Un invierno estuvimos, él tenía en esa época 10 hijos. Salimos 21 días en invierno cazando caribú para darle comida a toda la familia todo el invierno, ¿no? Ellos eran nativos americanos. Sí, claro, sí. En esa época también entonces fuimos rodando. Me enamoré de su pareja con Barba, con la mamá de Andrés. Rodamos como 6, 8 meses y en invierno aprendí a
a bucear. En el frío, en esa época no había vestidos secos. Entonces, para hacer unos trabajos en la bahía se llama Prince William Sound, de donde sale Puerto Valdés, que ahora es la parte petrolera grande, y aprendí a bucear hay una época en principios de abril donde las sardinas entran, desovan sobre las algas. Entonces buceábamos para recoger las algas, empacar eso, buena platica, trabajos allá de ese estilo, y resultó en el barco que era de tender, o donde estamos abastecidos, como 15 días de ese trabajo. Era un barco de pesca, que pescaba cangrejo y todo eso. Y pues estando ahí, viviendo en el barco, conocí pues la tripulación, el capitán, toda esa vaina, y uno de los trabajadores del barco se retiró. Ay, yo le dije al capitán, dame ese trabajo, yo vengo, aprendo. Ya lo conocí, me dijo, estás a bordo, vamos. Y entonces empezamos. El barco no era de esa zona, el capitán lo tenía alquilado y el barco era original de las islas de Kodiak. Y curiosamente la mamá de Andrés se había criado en las islas de Kodiak. Entonces pesqué ahí unos como 3, 4 meses, y ya el dueño del barco pidió el barco entonces fuimos de Prince William Sound, nos fuimos para las islas de Kodiak, entregó el barco y yo quedé de tripulante también a bordo. Entonces vino con la mamá de Andrés, que estuvimos allá pescando, y tuvimos, yo estaba allá con otro amigo que había vivido en Kodiak mucho tiempo, y estábamos buscando un terreno, un sitio en el monte para ir a vivir, o queríamos una vida, de cacería, de monte. Él había pillado en una isla, en la isla más norte del archipiélago, que se llama la isla de Shuyak, a un pedazo de terreno que había sido sacado del sistema de baldíos. Ya tenía propiedad, pero ya estaba en manos del municipio. Y bueno, la cosa va rodando. Estaba pescando del cangrejo rey, king crab. Hicimos una pesca espectacular, hermano, y me gané una cantidad de plata. En 4 días cogimos 54,000 libras de cangrejo rey en esa época. Me gané como $20,000, que era, pues yo vivía 2 años con esa platica. Entonces ahí, pero estamos en fines de agosto. Yo tengo esta plata en el bolsillo y no, vamos para la isla, para Shuyak. Y estaba hablando con el compañero y con Barba y esto y lo otro. Y me dije, no, es que yo no tengo los fondos, pero él había invertido en una nueva lancha con nuevos motores y todo eso. No, tranquilo, yo te compro eso, ahí te das eso, compramos todas las cosas y nos vamos. Y le dije al capitán, me va a retirar. Está loco, hombre, vamos, estamos pescando, ¿cómo así? Y dije, no, si no me voy ahora, empezando el invierno, todo el mundo está loco por ir a vivir en una carpa todo el invierno, que es lo que terminé haciendo. Pero no, las indicaciones eran esas, ¿no? Si me quedaba, me gastaba la plata y salimos, el combo. Mi hermano estaba ahí en esa época también pescando en Kodiak. Salimos, yo llegué allá el 28 de septiembre, llegamos. Y yo construí tenía un tipi, le puse un piso de madera,
Y de ahí, cuando estoy bajando, eso es importante porque quiero llegar a este tema. Y el tema es, yo me estoy bajando del barco, que el capitán ya era el hijo del dueño, Howard Valley. Y él y yo intercambiamos libros, y yo tenía mi tula allá, y él cogió un libro, me lo tiré en la tula, me dijo, este te va a gustar. Entonces salimos, fuimos, lo puso, viví 6 meses en el sitio, pues fue impresionante, pues ahí viviendo una aventura. A mí era lo que yo quería hacer, entonces para mí no fue fuerte el frío, las nevadas. Sí, fue una decisión también. Sí, y era lo que yo quería, ¿no? Era tal vez lo que yo soñaba en el corazón. Nos tocó, pues todo el mundo ya empezaron las primeras nevadas en diciembre, fines de diciembre. Nevó tan duro una vez que la carpa de mi hermano se hundió, y todo eso estaba rodando. Había otros amigos del amigo también abajo, y llegó un avión. Pues un avión llegaba semanalmente a donde los vecinos, el avión del correo, a un sitio que llamó Port Williams, que era una fábrica abandonada también, que tenían pues procesando en una época salmón y congeladores y todo, pero estaba ya obsoleta. Sí. Pero había un cuidandero, entonces llegaba el avión de Kodiak una vez a la semana al sitio. Eso quedaba como 15, 20 minutos en lancha de donde estábamos nosotros. Y entonces todo el mundo se fue, se quedó el compañero. Él se llamaba Eddie Hendricks en esa época. Ahora él se volvió un Sikh años luego y cambió el nombre a Satarshan Singh Khalsa. Pero en el 5 de enero empezó una tempestad, hermano, de 16 días, donde venció de 50 a 100 millas por hora, 24 horas del día por 16 días. Se congelaron las bahías, que por hay mucha marea ya, mareas de 21 pies, por lo general no se congelaban, pero eso fue una cosa pues increíble. Hay otra historia pues por el lado de eso, y un barco que se estaba en la mitad a 20 millas donde nosotros estábamos, que se congeló, se perdió los tripulantes. Terminó la tempestad, llegó un barco pesquero, ancló y ahí pues era un pueblo y uno conocía a todo el mundo, todos los barcos, todos los capitanes, y Eddie dijo, no, yo no me quedo aquí. Y él salió y me quedó con Bárbara, la mamá de Andrés. Bárbara, ¿de dónde es? Ella llegó a Kodiak cuando tenía 2 años. Ella nació creo que nació en Filadelfia, y el papá de ella era un pastor bautista, y él llegó cuando ella tenía 2 años a Kodiak y se crió en Kodiak. Y sigue viviendo allá. Ahora se volvió a casar y está pues en otra parte de Alaska. Se quedó en Alaska. Sí. Ella es alasqueña. Sí. De corazón. De corazón. Miguel, y durante todo ese tiempo y cada que ibas conociendo gente y se iban como abriendo esas posibilidades de nuevas aventuras, ¿alguien sabía como que tú eras colombiano realmente o...? Claro, sí. Las raíces, sí. En esa tempestad yo empiezo a tener sueños de Colombia. Entonces con Bárbara y Satarshan Eddie, él subía, él tenía una carpita allá abajo en la playa. Nosotros estamos allá que a 50 metros más alticos, y yo soñé anoche con esto, y soñé la casa de mi abuela, Granada. Empezó como recuerdos y sueños de Alaska en esa tempestad.
él se va, yo me quedo con Bárbara siguiendo la construcción de la casa. Estaba haciendo ya el primer piso, la primera planta, ya terminando, y terminé poner el primer, era una cabaña de 2 pisos, pero el primer piso ya una tarpa, pues el techo, y nos pasamos ya de ahí para la casita. Eso fue, no, eso fue celebración de todo. Y llevábamos como 3 meses allá pues vivía uno mucho de la cacería de venados, llevábamos 3 meses sin conseguir un venado. Y esos eran los primeros días de febrero. Y salimos, y era María Baja, estaba calmadito, y vamos a ver, y taqui. En la isla vecina, en la bahía de Little Red Fox Bay. Y estábamos entrando y 2 venaditos ahí. ¡Pah! Entonces, eso fue, y ¡pah! Los bajé los 2. Celebración, eso en la casa. Ya entrando marzo, iba a ir a bucear otra vez. O sea, en una temporada del año cazabas y en otra temporada ibas a bucear para sacar... Y también trabajé muchos años en ese mismo barco de tripulante. Durante por ahí 10 años. Sí, siempre en las épocas de la buena pesca y cosas así me llamaba, pues tenía una relación de amistad con ellos, con Howard y el papá. Entonces, vea, vamos a hacer esto, taque, por temporadas, por temporadas, sí. O sea que en total, ¿cuántos años viviste en Alaska? Como 20 años. Ahora tú dijiste que fue una decisión, que era lo que tú deseabas, pero a veces uno no dimensiona también lo que a veces uno desea, lo que implica, ¿cierto? De pronto sentiste ya en la experiencia, viviéndolo ahí como, esto es mucho más duro de lo que yo me imaginé, esto me está sobrepasando. Nunca. Por mi parte, nunca. No, nunca tuve duda. Era como un desafío para mí, pues estar allá y viviendo todo eso era lo que, pues, en invierno cazaba con trampas, encurtía los pieles, la mamá de él hacía guantes, abrigos, vivimos de eso, pero lo que sucedió ahí fue, y donde iba, es que entonces llega ese momento en abril, yo fui donde los vecinos, pedí un avión para que me recogiera para ir a hacer el buceo, y mal tiempo, y entonces ya había guardado todo y llegué a la cabaña y ahí estaba el libro. Entonces cogí el libro y abrí el libro y ay, ¿qué es esto? Las enseñanzas de Juan Matos, recién publicada, y eso para mí fue tal vez el momento más clave en mi vida de combinar ese pensamiento tolteca, esa sabiduría, en ese momento, en ese instante que apenas esa era la primera publicación, y me cayó anillo al dedo. De ahí eso ya me trajo en ese camino que ha sido mi vida. Ese es Carlos Castaneda. Sí. Sí. Entonces, eso ha sido, sí, la razón, tal vez la explicación de la vida, las pautas, los caminos de corazón, como ellos dicen, y yo me volví un guerrero tolteca. Ese era como el enlace, curiosamente, en todo eso que digo yo que tal vez representa mi vida desde recibir la información y el conocimiento para uno estar claro en el porqué de su vida y de las cosas, ¿no? Un análisis muy directo.
Miguel, y ahí en ese momento lees el libro, hay como una apertura o un descubrimiento y empiezas a tomar decisiones a partir de eso. Eso me dio el conocimiento para poder uno arreglarse uno mismo, para uno recapitular la vida, de dónde viene, de dónde va, cómo son las pautas, cómo son el camino. Y entonces ya esperando la publicación de cada libro, ¿no? Sí. Entonces, yo diría pues lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido llegar a ese conocimiento para uno poder estar bien. ¿Qué es, Miguel, lo más desafiante de toda esa experiencia en Alaska? El clima, el tema de la comida, las condiciones naturales que son tan incontrolables. Ir donde el médico, había como buen sistema de salud. Además que estamos hablando en un momento donde no estábamos tan hiperconectados como estamos ahora. No, yo no tenía. Ni celular, ni correo, Internet, ni redes, ni WhatsApp. Yo estuve allá como 3, 4 años sin radio para escuchar después de... Bárbara dijo, yo quiero un radio, entonces un radio con microondas, long waves, para poder ahí comunicación, entonces ahí empezamos, pero no, yo tengo una anécdota de eso, de programar una llamada telefónica 8, 15 días de anticipación. Uf. Con una carta. Dentro de 15 días voy donde los vecinos, llegando a los vecinos, ya tenía un radioteléfono se comunicaba con la central telefónica ponía la llamada para uno poder hacer una llamada. Miguel, yo en varios episodios he preguntado esto a los invitados y es ¿cómo es tu relación con la soledad? Fantástico, pues esa es parte también del camino del guerrero tolteca, hermano. Juan Matus está muy al pie de esas cosas, de aplicar eso. Yo estuve allá por ahí 6 semanas que era totalmente solo, ¿no? La mamá de él, de Bárbara, se había ido, creo, a visitar a los padres. Ese ya era en verano, el segundo, el tercer año que estuvimos allá. No, uno ahí goza con todo el mundo a su alrededor. Yo estaba en un sitio único, hermano, de la naturaleza, tenía a 150 metros un nido de águilas, eso era lleno de leones de mar, de nutria de mar, todos los pescados, toda la parte, ballenas, osos pardos, los venados. Cazaba pues de todo, eran abundante en la comida, ¿no? Entonces esa parte y tenía y el compañero y Bárbara también 2 chefs, entonces uno a la mancha era fantástico y comida fresquita y pescadito y el cangrejo rey y los otros. Pues uno tenía ya esa parte, teníamos un ahumador, la llegada de todo el salmón, pues entonces en los veranos, pues empezando en mayo, de mayo a septiembre era puro pescado. Nosotros no cazábamos en esa época porque se dañaba también la carne. Claro. Entonces y uno buscaba el pescado, entonces ahumaba pescado, también pusimos pescados en tonales salados, toda esa vida de vivir ahí en el monte, y era un sitio fantástico, hermano. Hoy es un día, esa isla ya es un parque del estado, toda la isla. Miguel, y hasta ese momento el plan era voy a hacer mi vida acá, voy a vivir así. Sí, cuando empezaron los sueños de Colombia, ese verano, llegó mi hermana de visita y le decimos, pues aquí ya, estaba soñando con Colombia, esto y lo otro. Y
ella, pues sí, miramos a ver. Y ella y yo le escribimos una carta a mi abuela. No sabíamos si estaba viva, nada, pues sí, cero contacto. ¿Llevaban cuántos años sin tener contacto con ella? En ese momento, por ahí 18 años. Una vida. Una vida. Sí. Y entonces yo había, con ella, bueno, miramos a ver, yo me acordaba, pues Sofía Echavarría, Finca Granada, El Poblado, llamé yo estábamos en la ciudad visitando los suegros, y llamé al consulado colombiano, sí, aquí parece Sofía Echavarría, Finca Granada, El Poblado. Entonces, mandé la carta, allá se llamaba Return Receipt Requested, y me esperé, y a los 3 meses llegó la carta, que no, en esa época no funcionaban, eran los apartaderos. Sí. No había, entonces, pues ella era conocida, y no, volví a mandarlo, y otros 3 meses pasaron, y otra vez llegó, y esta vez estábamos visitando los suegros de mis suegros, pues, en Anchorage, y recibí la carta, y la mamá de Andrés me dijo, pues ellos no te dieron el número de teléfono. Sí, el teléfono está ahí, pero... Y ella me dice, llama. ¿Qué voy a llamar, hombre? No voy a llamar. Y en esa época, que el minuto era como $7 el minuto. Entonces, no, ella no va a llamar. Y estamos aquí en la casa de su papá. ¿Quién llama? No voy a llamar. Entonces pasaron tiempo, la tercera vez y me llama, y cuando llega la cuenta le paga a mi papá. Bueno, llamo. Y entonces llamé, y la diferencia en esa época era 7 horas. Entonces en Alaska estaba a las 7 de la tarde, noche. Eso fue verano, estaba pues de día ya. Y 12 de la noche aquí en Colombia, y doña Sofía Echavarría Misas contestó el teléfono. ¿Y tu español cómo era? No, horrible. Bueno, no, y ella había estudiado 70 años antes en Manhattan School for Girls. Entonces ella tratando de recordar el inglés y tal. Bueno, no, es que sí, que vivo en Alaska con los hijos, con mis hermanos. Mi hermano pues falleció, eso es lo otro. Entonces eso fue, sí, pasó esa parte. Después ya se comunicó con mi hermana. ¿Tu hermana dónde está viviendo? ¿En Estados Unidos? Todos vivíamos en Alaska. Mi hermanito, yo, pues no todos nos quedamos en Alaska. Llevamos ya como... Tú llegaste y todos fueron como después. Ellos llegaron, yo le dije, vénganse para acá, es el sitio. Yo estuve allá 6 meses, y eso, como te conté, se subieron, y llevamos 6, 7 años viviendo ya en Alaska todos ahí. O sea, entonces tu abuela se comunicó con tu hermano otra vez, y ahí que decidieron venir a Colombia. Sí, claro, entonces mi hermano vino primero, y yo vino después, como a los 4 o 5 meses. Entonces sí, fue muy interesante. Ese reencuentro. Sí, fue un encuentro bastante... ¿Y qué tal la relación con Colombia en ese momento, Miguel? No, éramos gringos, hermano. Se me había olvidado español. Sí, claro. Todo, pues eso era, me tocó sentarme a aprender español otra vez con Bárbara. Tú venías también de un entorno poco acostumbrado a la soledad, a otra dinámica, a otro ritmo, otro ambiente, y como que llegar a Medellín. Pero estaba llegando a casa, porque Donde mis una primeros 8 o 9 años eran acá. Entonces yo llegué a la casa de mi abuela. Pero sí sentiste esa conexión, Miguel. O sea, llegaste y dijiste, esta es mi casa. Sí, claro. Sí, uno no pierde esa parte. Hasta Amanda, la cocinera de mi abuela. Estaba. Sí,
Miguelito, ¿qué quiere? Me senté con mis 6 arepas con quesito. Lo que me ha hecho falta. Había buscado arepas durante 20 años y nunca las encontré. Tremenda la llegada a... ¿Cuánto estuviste? En ese primer viaje, como 3 meses, 2, 3 meses. Aquí fue una recepción incluida. En lo que vos ibas fue que al año siguiente, ya estábamos de regreso todos los años, el año siguiente, un primo, hermano de mi padre, Norman Echavarría Oloso, ¿no? Que había sido el compañero de mi papá, eran primo hermanos muy cercanos. Él me invitó a un sitio en el Pacífico, en Cabo Marzo. Venga, porque yo llegué aquí, pues que la pesca, que el salmón, que la cosa. Y él era un gran pescador, tenía un sitio allá único en el mundo en esa época. Y me llevó allá, aterrizamos ahí, él tenía una pista al lado de su casa. Y salimos y caminando en la playa. Yo volteé, vi las mareas, el Pacífico. Uno no podía distinguir el bosque de Alaska con el bosque de acá. Unas bellas mujeres caminan negras ahí, haciendo comida y esto y lo otro, con el arroz, hamacas. Y yo volteé y le dije a él, yo voy a ser vecino tuyo. A los 15 minutos yo sabía que es que era Alaska en el trópico, hermano. Lo salvaje, lo bello, la pesca, la aventura. Sin el rigor del frío. Uf. Sí, el rigor del frío, pues que nunca me chocó en ese sentido. El frío de allá es que no hay frío si uno se está vistiendo para el frío. Yo tuve más frío aquí en una finca en San Pedro, incómodo por no tener calefacción central, que en mi cabaña a 30 bajo cero afuera, pero en camisa adentro, porque estaba calientico adentro. Total. Entonces, y cuando uno iba a salir, entonces uno se vestía para el frío. Uno sufre el frío cuando uno está pasando de calor al frío y no está propiamente... Estás reafirmando sí. La teoría de los alemanes. Que no hay fríos intensos, sino gente mal vestida. Esa, exacto. Pues los esquimales, Sí. Y ellos se visten en pieles, porque el que más calor y más te da contra el frío es la piel de los animales, ¿no? Miguel, entonces ahí pasan 15 minutos y dices, este va a ser mi nuevo destino. Y vuelves a Alaska. Sí, yo estaba regresando muchos años. Ahí no había nacido Andrés, tu primer hijo aún. Cuando fui, sí, él estaba recién nacido. ¿Y nació en Alaska? No, Andrés nació aquí y mi otro hijo nació en Alaska. Hijo de chica. Pasaron Un par de naranjas. casi 10 años. A los 10 años regresé de Alaska del todo, ya con los hijos. O sea, después de que viniste esa vez al Pacífico, reencuentro, sí. te demoraste 10 años. Sí. Y dijiste, "Oh, ya es el momento de Sí. partir". ¿Has vuelto a Alaska? Sí. ¿Vuelves como seguido o así? No, fueron muchos años y tuve una novia que quería conocer esa vida mía y me dijo, no, vámonos. Eso fue hace como 7 años, hicimos un viaje, estuvimos en la isla, pasamos rico. ¿Ha cambiado mucho? La isla vecina a Fagneck Island, totalmente, porque eso lo tumbaron o mucho del bosque, y la isla entera donde yo vivía está intacta porque toda la isla es un parque del estado. Que yo tuve parte de hacer algo con eso, yo puse las ideas en la gente que tenía el poder en esa época para mirar el sitio y hacer la tarea. Yo estaba muy involucrado en toda mi vida en parte de conservación y
esa parte me ha interesado mucho, entonces he participado. ¿Y la idea de estar en el Pacífico se mantuvo o se fue modificando durante los 10 años? ¿O vos llegaste a vivir al Pacífico? No, yo llegué al Pacífico, compré una playa en Vallecupica, viví años allá, llevaba con los hijos, pesca, aventuras, de todo, era parte de mi vida. A empezar otra vez. Sí, no, el Pacífico, no hay, yo te voy a decir, no hay otro sitio en el mundo como las playas que nosotros teníamos ahí, Chirichirito y Barzalito, en Vallecupica. No hay otro sitio en el mundo tan bello como esas dos playas. Llegué allá, después Norman se fue en el 92, en el mismo tiempo. Yo tuve, pues, cuando uno está enfrentando algún desafío grande, emocional y todo eso, yo busco el monte. Y entonces estaba separándome del segundo matrimonio. Estaba el otro hijo, Dani. Es que Andrés es con gringa y Dani es con colombiana. Y Dani nace en Alaska y Andrés ¿Qué? Sí. Sí, para que tuvieran los dos mundos. Pero entonces, me pasa eso y yo hice un viaje, cogí mi kayak de mar y fui a Vallasolán y hice un viaje hasta Juradó en kayak como 28 días remando y conocí toda esa playa. Sí, solo. Entonces llegué a esas dos playas, había un gringo ahí que llevaba unos años viviendo, una amistad muy chévere, andaba con el octavo libro de Castañeda. ¿Él? Yo. Ah. Siempre pues en el La corral. sabiduría, sí. Entonces un encuentro muy lindo con él en ese sentido. Eso fue ahí y terminé en esa playa años. Ese se volvió zona roja también, entonces ahí. Claro, en la época del conflicto, la época dura del conflicto, esa Sí. parte era... Sí, de ahí. Y la extrañada Alaska, ¿no? En algún momento no dijiste, sí está muy bueno, después son dos universos mundos opuestos. Sí, sé que es bosque y eso, pero como el calor del trópico todo el tiempo. No, aquí en realidad en Alaska ya no viví esa época ya. Me gustaría ir un verano otra vez con los hijos, tal vez con los nietos, sería rico pasar unos 2 mesecitos ahí en la isla otra vez, pues ahí pescando y haciendo para que ellos conozcan esa parte, pero no, y no hay otro sitio como Colombia, hermano, en parte de no hay otro sitio en el mundo que tiene lo que tiene Colombia, salvaje. Tal vez gracias a tanta guerra, pues, que ya se está abriendo, pero el Caquetá, la Amazonía, la Sierra Nevada, Leticia, el Putumayo, Baupés. Entonces yo sigo andando en esos sitios, son mis favoritos, y el Chocó, pues, en realidad, porque el Chocó lo tiene todo, el Chocó tiene esa parte, tiene montañas, tiene donde más se llueve en el mundo, entonces es lleno de agua dulce, cascadas, pescado y selva. Y en esta playa, pues que estoy hablando de Chirichí, el vecino más cercano era media hora en lancha. Y era una playa, un oleaje muy fuerte donde a nadie le gustaba entrar. Entonces uno estaba ahí. Sol, deriva, no, eso es algún día, no, esa parte tal vez me hace un poco de falta de no voy a haber podido ir allá en años ya, pues tuve también ahí un encuentrico con los muchachos. Entonces eso ya... Esa fue la razón por la cual saliste sí, de esa zona, sí, claro. Y nada, pues sí, hasta que no se legalice la coca, Colombia no tiene paz. Total. Esa es la realidad. La realidad. Pero todos tus hermanos también están muy conectados con ese tema de la aventura, porque también sí tomaron la decisión de irse a Alaska. Más o menos, es que... O en realidad es una cosa muy tuya.
es más mía. Sí, yo he sido más que los has arrastrado un poquito sí, a eso. sí, sí. Miguel, y hoy cómo es tu relación con Colombia? Ahorita nos decías pues que este sitio es único. En realidad, Colombia es muchos países en uno, lo hemos dicho nosotros en varios episodios, como la geografía colombiana No hace hay que otra. sea tremenda. Pero también tenemos otras cosas que nos generan. Política. Sí, exactamente. Que hace que sea como difícil también habitarlo. Es un país de amores y odios. También tiene mucha gente Total. que está muy desencontrada con este país, con las formas de pronto de cómo hacemos las cosas, algunos. Hoy, ¿cómo es tu relación? No, hay que hacer muchos cambios aquí y tenemos todo, hermano. Es que aquí todo el mundo puede vivir bien. No hay por qué no. Pero sí, no, tenemos un gran desafío. Sí, Gran desafío. en un pedazo de tierra muy lindo que nos tocó, Sí, ¿cierto? Sí. Miguel, me quedaste viendo una respuesta. ¿Qué fue lo más desafiante de Alaska? No, pues no, es que no fue un desafío para mí, fue vivirlo, lo gocé tanto que no era no era difícil, no era como algo, estaba viviendo mi ensueño, ¿no? Tal vez, sueño, entonces era fantástico de poder hacer todas esas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito como de esa cotidianidad, un día tuyo allá. ¿A qué hora te levantabas? Eso me parece loquísimo. ¿Qué hacías? ¿Primera hora en la mañana? Pues es que yo tengo dos épocas. Yo tengo la época de la isla que te hablaba y tuve otra época que viví en Anchorage, en la ciudad más grande, por estar al lado de los chicos. hijos. Pues ya estaba separado. Y entonces, distinto, ¿no? En la isla, ya con la construcción de la casa, en realidad el clima, el tiempo dictaba más o menos lo que iba a hacer uno en el día, ¿no? Inclusive yo puse, la cama mía era al lado de un ventanal, yo abría los ojos y miraba la bahía y miraba el movimiento de las olas y se estaba pegando duro allá, bueno, uno estaba en el ritmo de las mareas y de los vientos, en un mar fuerte, pues un mar donde uno andaba a veces en lancha o a pie también, pero más que todo era mucho andar en la lancha, entonces dictaba también, si eran mareas bajas, puede que uno ya estaba sacando almejas o buscando cazar en esos momentos y de la época del año. En verano uno trabajaba a las 11 de la noche, uno estaba martillando. En invierno a las 8 de la noche ya era medianoche. Entonces ya estaba uno acostado y se levantaba uno ya a las 9, en los primeros luces del día, en la latitud de la isla, ¿no? ¿A qué hora se oscurecía en invierno? Donde yo estaba, se oscurecía a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde y en invierno, ¿no? Y al contrario, pues en verano eran 20 horas de luz. Y entonces la actividad cambiaba, dependía del tiempo en que uno estaba, invierno o verano, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de cómo es vivir de pescador en un barco, porque ustedes, ¿cómo funciona? Ustedes se montaban en un barco y se iban mar adentro. Sí, no, 8 días era una faena, ¿no? Faena de coger, el barcos eran grandes, pues tenía una casa atrás, un barco de 30, 35 metros, 100, 110 pies. Y no, uno vivía a bordo y cuando you're on the gear, aquí están las trampas o aquí estamos donde vamos a pescar, entonces uno ya se formulaba para hacer eso. Eran tripulación de 4 personas, capitán. 4 personas. Sí, capitán, ingeniero,
el cocinero y el jefe de deckman. Como el piso, pues. Sí. Entonces éramos 4, todos trabajaban los 3 trabajamos en la cubierta cuando estábamos pescado y el capitán dirigiendo el barco. Y había pues uno también tenía horas de manejo, pues eran de 4 horas de estar al mando, ¿no? ¿Vos tenías como un salario fijo No, o es no, dependiendo de lo que se pesque? Si hay buena pesca, hay buen salario. Hay buen salario, no hay, si no hay pesca. No. Pero es una actividad que da buenos réditos, entendiendo que no cualquiera se le mide a eso, que es poca la gente que se le... condiciones, claro. Pagaba bien, por lo general uno cogía platica, ¿no? Puede ser, estaba esperando en un mes, tal vez no, 2 o 3, pues entonces uno aguantaba hasta que uno ya tenía el botín para poderme regresar a la casa, pues a la isla. Siempre eso fue lo que yo más quería, hacer la platica rápido para poder irme para la casa otra vez. Ya con pues, nuevos cositos, nuevo motor para la lancha, una nueva motosierra, buena herramienta, cositas. Uno estaba ahí siempre en función de sobrevivir, ampliar, hacer. Sí, como que no hay tiempo ni para aburrirse. Para aburrirse. Pues es una actividad sobrevivir. Te exige... Muy demandante. Exactamente. Sí. Y hoy miras a esos momentos con mucha nostalgia. Pues yo me mantengo en movimiento. Sí. Entonces acabo de llegar estar 10 días conociendo el Baupés, entonces siempre aquí estuve en el Putumayo, hay viajes por mar, siempre hay movimiento para distintas cosas, conociendo. Estuve ahora en un mes y medio en México, conociendo ahí. ¿También tienes background mexicano? Sí, entonces ahí conociendo y haciendo cositas. Ahora mucho trabajo con comunidades indígenas en todas partes, entonces eso ha sido muy chévere. Miguel, cuando uno toma la decisión de tener este estilo de vida, pues también se enfrenta a muchas condiciones difíciles, como que uno siente que puede estar poniendo la vida en peligro. ¿En alguna vez sentiste como, me pasé, como por esto y aquí se queda la historia? No cuento el cuento. Siempre me ha gustado, nosotros hablamos de pucker factor. Eso es, y lo ha buscado en las aventuras a subir. El pucker factor es como de duro te cierra el ano por la situación en que estás enfrentando, ¿no? Y a veces buscamos eso en las lanchas y todo. Está venteando con puta, venga, vamos a hacer un poco de surfing ahí o distintas cosas. Ahora aquí tengo un amigo, pues que ese man es él gana el premio, Jules Dominique, es el campeón mundial de aguas blancas en kayaking. Sí. En los ríos. Ese es un personaje para entrevistar. Qué bien. Conoce Colombia como en ningún otro. Sí. Sí, ha recorrido los ríos de Colombia, pero sí, es un personaje. Y ese se mantiene en esa. Yo le dije la adrenalina que ese man, o sea, que ya no es adrenalina, esa pregunta sería interesante de darse por haber bajado ríos que nadie ha bajado en Colombia. Miguel, yo si me equivoco me corriges. Yo siento un poco que esta búsqueda de las medicinas ancestrales y de las tradiciones están muy relacionadas con el servicio, sí, como con el entregar mucho. Vos pudiste haberte quedado, volver a Estados Unidos, irte para Seattle, hacer otro tipo de vida y decidiste volverte acá y quedarte un poco como pues en esta búsqueda.
vos como que intentas ayudar a la gente, pues es como intentar hacer comunidad, es lo que intentas ahora en Colombia. Yo soy tejedor. He tenido la fortuna de poner distintas, tejiendo cosas, ¿no? En distintos aspectos. En la parte de conservación, pues estuve en la Junta de la Fundación Natura varios años, entonces eso también era parte de movimiento. Me tocó la época que Natura hizo el Parque de Utría. Eso era, me tocó todo ese desarrollo que era después es que yo estaba pescando con Norman en la desembocadura de Nutría. Él tenía ahí tenía un catamarán grande de 65 pies con toda la parte de buceo y anclamos allá, que 10 años antes del parque o de Natura estar ahí. Inclusive en ese paseo saqué un mero como de 150 kilos con él. Uf. Entonces después aparte me llamó mucho la atención de conservación, ¿no? Entonces también las cosas se dieron para esa parte y después también trabajé con una Fundar Cultura, que era una fundación enfocado mucho en el tejido de todas las comunidades ancestrales, y parte del trabajo resultó hice mucho trabajo en la Sierra Nevada, pues en Gonawindúa. A mí me gustan los nombres no cristianos, sí. Pero así es el nombre, sí. En la lengua Kogi. También hubo unos tejidos, encuentros. Se hizo ha sido amigo de Wade Davis también. Entonces ahí hicimos un tejido con el Dalai Lama, que Wade era muy cercano a él, y en un encuentro en Nueva York con los Kogi Arhuacos, Wiwas y Cancuamos, en un encuentro con ellos que se desarrolló. Entonces ha sido parte de mi trabajo. No es trabajo para mí, yo quiero estar como ahí observando, entonces hago el camino para que eso se dé. También trabajamos con comunidades en Leticia, en el Putumayo. Ahora, pues ahí se va tejiendo mucha cosita. ¿Qué sientes, Miguel, que tiene la cosmovisión indígena que nos falta a nosotros? Lo tiene todo Juan Matus, nada menos. El conocimiento tolteca. Esto, pues para mí ha sido todo. He compartido eso con donde voy, con ellos. Mira esto. Este es un relato ancestral nuestro. A través de hace un año y medio, 2 años, estaba buscando ahí raíces por el lado de México, y mi bisabuela era una indígena yucateca. Entonces ahí uno siente como, hay una conexión. Yo de niño era fácil, todo lo que tenía que ser con indígenas, y hasta amigos que conocí luego, no, es que iban a mi casa, yo siempre quería jugar indios y yo era el indio. Entonces esa parte ha sido como, me ha guiado, y pues la obra de Juan Matus lo pongo en el primer renglón de todo persona que quiere tener una claridad sobre sí mismo. Mira eso, estudia eso, porque todas las preguntas que uno puede tener, todas las respuestas están ahí. Todas. ¿A qué le tienes miedo? No, a nada. No, miedo no existe. ¿Miedo de qué? ¡Qué envidia! No, ese es Juan Matus, hermano. Ese es seguir ese camino, de verdad, es extraordinario. Y tiene, pues, ellos utilizan, pues, que la muerte, pero
miedo a la muerte, ¿no? Uno bailamos con ella. Ella nos da sobriedad, ellos nos da todas las pautas, los entrecomillas de Juan Matos son fantásticas. Todo está ahí. ¿Y tienen tus hijos como esa vena también aventurera tuya o de pronto un poco reacios por el contrario como a la aventura? No, ellos me siguen, pues hacemos mucha aventurita juntos. Sí, siempre, no, los dos están enfocados también en ese camino tolteca. ¿Cómo es tu relación en este momento con Estados Unidos? ¿Te seduce? ¡No! No. Allá está. Allá es bueno para visitar a Nueva York, comer, ir a hacer vacaciones, volver tal vez a caminar. Que cada vez que voy a Nueva York, naturalmente voy al Museo de Historia Natural, voy a los zoológicos que me encantaban de niño, Central Park, pero volver no. ¿No te imaginas como No. instalándote permanentemente allá? No, el paraíso está aquí, chica, empezando con el clima y las bellas mujeres. Con la buena música. Es muy particular. A mí me gusta mucho este tipo de conversaciones porque hay tanta gente que ha tenido la posibilidad de hacer una vida acá y desea mucho irse. Y por ejemplo, tú, que tuviste tantos años en Estados Unidos y que tenías la posibilidad ahí latente de hacer tu vida allá, encuentras mucha belleza en este territorio. Entonces, como esas contradicciones de la vida. Pero no son contradicciones por lo bueno que es acá. Que yo sí siento que muchos años estuvimos, pues nos contaron muchas veces la historia de que acá no era tan bueno y que la forma como se debían hacer las cosas era como se hacía en realidad en el norte global. Y yo sí siento que está pasando, que la gente, lo hemos dicho en varios episodios, es que la gente está otra vez mirando hacia el sur un poco y como el paradigma ha cambiado de lo que es del éxito en general. Entonces estamos volviendo a mirar hacia otras cosas más importantes que comprar o hacer vida corporativa o esas cosas que nos prometía el sistema en nuestro momento. Hace 15 días, donde un amigo que es un gran, hizo un libro de los primeros 7 libros de Castañeda, que ha sido aquí una tertulia. Curiosamente, la pregunta que me haces, yo estaba desayunando con él y él está muy metido en todo de la inteligencia artificial. Él es un gran pensador y estábamos ahí, él estaba, hay que hacer esto, estábamos haciendo diciendo la inteligencia, unos discursos dentro de personajes. Y entonces me dijo a mí, hagamos uno de Juan Matos, ¿con quién? No sé por qué a mí me llegó, pero te estoy hablando hace muchos años. Toda la filosofía del dinero de Ayn Rand. Ella es la promotora en los años 60, 70 del libro de ellos, Atlas. Y pusimos ellos dos a conversar. Te lo recomiendo. Lo hicimos aquí hace 2 noches también. Sí. Y eso fue el aplauso de todos, porque te da esa respuesta de la parte de la racionalidad con la otra parte que es la espiritualidad y estar en contacto con la Pachamama, hermano. Es que las comunidades ancestrales y más en Colombia, que tenemos tantas todavía con su lengua, con sus costumbres, que en los Estados Unidos sí, pues la gente está tratando de volver
las comunidades indígenas con los que hemos tenido contacto, pero en realidad ellos todos están con el mundo occidental. Aquí, vaya, siéntese ahí con un kogi allá arriba, hermano, o con un arahuaco en Nausima, que muy distinto. Muy distinto. Pero te digo eso, haga esa tareita y te da una cosa impresionante. De Ayn Rand con Juan Matus. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. La tecnología, han pasado muchas cosas que han hecho que el mundo cambie muy rápido. Y hay muchas personas que piensan que estamos empeorando, ¿cierto? Que el mundo va casi que en picada, el cambio climático, la salud mental, como que han aparecido muchas cosas que dan la sensación de que estamos muy mal. ¿Tú cómo lo lees? ¿Tú cómo lees ese momento histórico? Pues para mí estamos iguales. Es que uno vaya históricamente que la plaga que acabó en una época con 30 o 40% de la población. No recordamos eso, siempre hemos estado en guerra. Pues ojalá que pues aquí llegaban los otros, usted estaba compartiendo. Yo creo que al fin y al cabo es tal vez por la comunicación y tal vez esto sí es una oportunidad para estar bien y tal vez con esta nueva inteligencia artificial que ya haga todo el trabajo y que cada persona recibe un bien económico que puede utilizar y las cosas sí estamos en un punto donde se va a dar o no se va a dar. Sí, muy decisivo. Sí, y puede que esa es la parte crucial en todo esto. No sé, me está ocurriendo en este instante que tal vez viene de la inteligencia artificial, que hemos llegado a ese punto donde el man se enamora con Samantha, ¿no? ¿Han visto la película Her? Sí, Sí. buenísima, sí. Miguel, muchas gracias. Qué historia tan fascinante. Uf, como te dije antes de empezar a grabar, a mí cuando escucho estas historias de recorrer el mundo, de irse para Alaska, pienso hace no sé cuántos años que el mundo era más grande, me parece mucho más desafiante. O sea, sin internet, sin GPS, sin teléfonos a la mano, como esas decisiones en ese momento me parecen... sí, tiene que ser uno muy aventurero para tomar esas decisiones. Y que hayas regresado a Colombia y que tengas esa versión de Colombia, siendo casi que te criaste allá, me parece fascinante. Me parece que le da cuenta, como a muchas personas que están en esa toma de decisiones, si volver a Colombia, que están muy desencantados de este país, pues que vos teniendo como todas las posibilidades, terminaste otra vez acá y con la versión tan linda que tienes de este país. Lo que pasa aquí, hermano, es que todo el mundo no tiene las mismas oportunidades y las debemos tener, ¿no? Y parte de eso es la parte de la corrupción y lo que Colombia es, hermano, es que aquí se la roban toda, enterita. Son unos descarados. Gracias, Miguel, por compartirnos tu historia. Qué vida tan fascinante has tenido. Uf, ojalá no me diera tanto miedo. Para tomar decisiones. Pero Vaya, mirando eso es que el miedo es el primer enemigo que hay que conquistar. Y la mayoría de la gente no pasan del miedo. Después del miedo, cuando uno vence el miedo, uno tiene claridad, pues hay que vencer la claridad. Después el poder y después el poder. Y ya cuando uno ya está venciendo el poder, uno ya está en los últimos pasos, entonces uno ya baila con la muerte y pasa uno al lado activo del infinito. ¿crees en Dios? Esa pregunta para mí no es, yo creo en la Pachamama, ese es en lo que hay, pero no, que hay un diosecito por ahí que
manejando el cuento, esta la otra, eso ya... Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. A ustedes muchas gracias por vernos cada 8 días, por escuchar estas historias tan fascinantes con nosotros. Ya saben que nos encuentran como @nohaybanderas en Marte en todas las redes sociales. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao.